de la bendición del nuevo nacimiento. Esa es la bendición más grande que Dios reservó para nosotros, todos los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Están contentos, hermanos? Yo sé que las hermanas están cansadas. Ay, estoy cansada. No te preocupes, Dios te fortalece. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ir a Santiago capítulo 1, verso 16. La bendición del nuevo nacimiento. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levanten la mano que han nacido de nuevo. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no entras al reino. Y eso es muy importante, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace renacer de una simiente no corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Cuántos lo tienen? Un amén todos los que están acá. Todos los que están aquí, hermanos. Pasa que los caballos están más cansados que las damas. Y las damas han estado pagando el precio acá. Le voy a decir a los niños que se vayan a su clase, por favor. Y vamos a empezar con la palabra, ¿ok? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Ayer ya vino el hermano, nos ministró, ya gloria a Dios. Hoy es una nueva ¿qué? Bendición. ¿Sabías que la bendición que esperaban los del Antiguo Testamento ellos no lo captaron como nosotros? Y la palabra de Dios dice que ellos viendo de lejos anhelaban lo que nosotros tenemos. Así que ¿cuántos están bendecidos? Y dice así el verso 16: amados hermanos míos, no erréis. Santiago, ¿quién era Santiago? Era hermano, siervo de Dios, hermano del Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por estos mismos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué? Oidores solamente, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. ¿Cuántos el Señor los hizo libres? Persevera en ella, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a levantar las manos. Levanta tu mano derecha ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, ponemos en tus manos la vida de mis hermanas, fortalécelas en esta tarde, abre los oídos espirituales para que esta palabra pueda caer en buena tierra. Señor, gracias, Padre, por todo lo que tú haces, todo lo que tú harás. Bendice a los niños también que han ido a sus clases, bendice a los líderes, bendice a los músicos y bendice a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y más que todo queremos esa fuerza, fortaleza que viene de arriba. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, ¿ok?
El escritor establece la separación en cuanto a la precedencia de las cosas que nos pasan como seres humanos. Es decir, la tentación procede o viene de nuestra misma concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La carne. ¿Qué es la carne? Es la vieja naturaleza. Concupiscencia o propia pasión, con sus efectos de muerte, algo que ya hemos estudiado. En otras palabras, todavía somos seres que estamos lidiando con situaciones de maldad, como lo dice Santiago 1.14. Si vamos a Santiago 1.14, dice así, dice así, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Y el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz, ¿qué? La muerte. Quiero decirles, explicarles esto. Escúchenme, muchas veces las cosas que nos pasan es responsabilidad de cada uno. Lamentablemente los cristianos le echan la culpa al pobre diablo, y el diablo dice, yo pues, no tengo que ver nada en este problema. Y la Biblia dice que si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, sino que cada uno es tentado por su propia, ¿qué? Voluntad. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Porque vamos a ver la bendición que Dios tiene en nosotros en el nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que no viene por obra de carne ni de sangre, sino que es por medio de la palabra de Dios. Ahora cada uno de nosotros vamos a ser tentados y somos llevados y seducidos. Antes de que la tentación se consuma, hay una seducción por su propia pasión. Las pasiones vienen de la carne, vienen de la naturaleza vieja, del alma. Entonces un hermano estaba hablando yo y me dice, el diablo nos dice, el diablo te tienta, pero el problema es uno, no es el diablo, y nosotros tenemos que aprender a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Está acá, hermanos? Romanos 8.3 dice, pues lo que la ley, que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado, y condenó el pecado en la carne. Existe una posibilidad en la mente de algunos atribuirle a Dios el hecho de que cuando algo malo nos concede es quien nos está tentando a nosotros. Ahora Dios no puede tentar a nadie. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó en pecado, en Génesis capítulo 3 fue el pasaje más terrible que pasó el hombre, cuando vino la tentación y ellos cayeron y desobedecieron a Dios. Entonces vino muerte para el hombre. Adán y Eva se separaron de Dios, ya no tenían la misma comunión. No inmediatamente ellos murieron, sino que hubo una separación. Ahora la muerte es una separación de Dios, no es aniquilación. Hay algunas sectas que dicen que el ser humano va a ser aniquilado, y la Biblia dice que es una separación. Cada persona que no muere sin Cristo es separado de Dios y va a ser eternamente separado de Dios. En cambio nosotros, a través del nuevo nacimiento, tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. Porque la vida del hombre natural, dice que es la vida del hombre es como la hierba, y la gloria del hombre es como la flor. Se seca la flor, se muere la hierba, se seca la flor, mas la palabra de Dios permanece, ¿qué? Para siempre. Ahora quiero que pongas atención un momentito. Tenemos que entender que nosotros tenemos un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús.
Hello. San Juan capítulo 1, verso 11, dice que Jesús vino a los suyos, que es Israel, y los suyos no lo recibieron. Ellos negaron a Jesús, negaron la fuente de salvación. Entonces en el verso 12, pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Cristo Jesús? Y hoy vamos a estar desarrollando eso. Más a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Potestad. ¿Qué quiere decir? Derecho. ¿Qué es derecho? Que nosotros hemos sido engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso habla del nuevo nacimiento. Por eso el tema que he puesto aquí es la bendición del Nuevo Testamento. Por eso es necesario nacer de nuevo. Una persona que no nace de nuevo, entonces no puede, como te dijera, disfrutar de las riquezas espirituales que tiene Dios en nuestras vidas. Esa riqueza no es para el mundo está muerto en delitos y pecados. Porque dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y ese pecado nos transmitió a todos los seres humanos. Nosotros nacimos muertos espiritualmente. Nos hacíamos dirigir por las emociones, por la carne, pero cuando vino Cristo, tuvimos un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Por eso es que cuando diácono, ¿cómo se llama este maestro? En el capítulo 3 de Juan se presentó delante de Nicodemo. Maestro, sabemos que vienes de Dios porque no hay otro hombre que pueda hacer lo que haces tú. Y era un maestro, era un conocedor de la palabra. Pero el problema es que Nicodemo no tenía revelación de Dios. La palabra vino y se reveló a ellos y ellos estaban tan ciegos porque no tenían un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si tú quieres mantenerte en las cosas de Dios, tienes que nacer de nuevo. Porque la carne te va a arrastrar siempre al pecado, a la desobediencia. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que si tú no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo dijo, ¿cómo? ¿Me voy a meter al vientre de mi madre? No. Jesús le estaba diciendo que lo que son nacidos de la carne, carne son. Los que son nacidos de la carne van a morir y van a llegar al fuego. Pero los que son nacidos de Cristo, del nuevo nacimiento, tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. ¿Está acá? Ahora, segundo punto, el hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas espirituales. Puede tener mucho conocimiento, pero no conoce el ambiente espiritual. Jesús le estaba diciendo, tú eres maestro y no entiendes lo que te estoy diciendo. Y él hizo una separación. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si te hablo de las cosas naturales, si no entiendes, ¿cómo vas a poder entender de las cosas sobrenaturales? Ahora, si nosotros queremos entender de dónde venimos y dónde está nuestro origen, tenemos que nacer de nuevo. Es nacer del agua y del Espíritu de Dios. ¿Cuántos han nacido de carne? Tu mamá no te trajo por milagro. Te trajo porque se casó y tuvo relaciones sexuales. Ahora, todos los que nacen de nuevo, hay una garantía. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que no vamos a morir eternamente. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y mucha gente no entiende eso. A mí me han preguntado, pero si nos vamos a morir, claro, vamos a tener una muerte transitoria.
Pero si tú tienes a Cristo y mueres en este momento, pasas a una vida nueva, una vida, una eternidad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Ahora, Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo no tienta a nadie. La tentación tiene su origen en la situación negativa de cada persona. En la situación negativa, mala, pecaminosa de nuestra condición humana. Y eso nosotros lo adquirimos cuando Adán pecó. Dios le dijo a Adán, por haber escuchado la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Entonces, cuando la tierra fue maldecida, vino el pecado, vino la muerte, vino todo, vino la destrucción y vino la condenación eterna. Ahora nosotros que tenemos un nuevo nacimiento, dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Porque la ley que nos llevaba a la condenación eterna era una ley que nos condenaba, pero hubo otra ley, la ley del Espíritu, la ley de la libertad, a través de Jesucristo. Porque lo que era imposible para el hombre, Jesús cumplió esa ley. ¿Cómo cumplió esa ley? El Señor muriendo en la cruz y derramando su sangre por nosotros. Él venció la muerte no lo pudo detener. Ahora todos los que nacemos de nuevo en Cristo Jesús, un día nos vamos a morir, no vas a vivir una eternidad. Hay un tiempo que Dios pone en cada uno de nosotros, el tiempo que vamos a vivir aquí en la tierra. Y el Salmo 90, verso 12 dice que la vida del hombre son 60, 70, 80 años lleno de problemas, lleno de aflicciones, lleno de tanta cosa, y después mueren y se van al polvo. Unos van a ir al infierno y otros van a ir al cielo. Así que tú eres bendecido, no eres cualquier cosa. El diablo te dice que eres una cucaracha y tú te la crees. Ahora nos enseñará qué es lo que no procede de Dios y también lo que sí procede de Dios. Hay cosas que no proceden de Dios, hay cosas que proceden de Dios. Por eso en Santiago capítulo 1, 16, 17 dice, amados hermanos míos, no os engañéis. Dice, mire, toda dávida, ¿qué es toda dávida? Todo regalo viene de arriba. Jesús vino de arriba, Jesús vino del cielo, Jesús trajo buenas dávidas. El regalo más grande que tenemos es la salvación en Cristo Jesús. Hello, y tienes que gozarte, tienes que alegrarte pues. Si tú no conoces eso, toda una vida vas a pasar, todo apachurrado vas a vivir. Tienes que vivir en alegría, en gozo. ¿Están acá, hermanos? Toda dávida viene de arriba de los cielos. Por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? El regalo, la dávida, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. El que no cree es condenado. Si tú no crees, ya estás condenado. Porque la condenación vino al mundo y Jesús vino a librarnos de esa condenación. Porque la luz vino y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa naturaleza vieja que tenemos nosotros nos lleva siempre al pecado y a desobedecer a Dios. Por eso es la necesidad de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Nicodemo sabía, porque le dijo al Señor, sabemos nosotros que tú vienes de Dios. Ellos sabían que iba a venir el Mesías,
Pero como lo vieron a Jesús sentado en un burriquillo, no le creyeron. ¿Sabe por qué no le creyeron? Porque la revelación estaba delante de ellos y ellos estaban más ciegos, ciegos. Los demonios reconocieron a Jesús, pero ellos no lo reconocieron. Y hoy en ese tiempo hay mucha gente que está en la iglesia, que tiene a Cristo, ve los problemas, las situaciones y no le creen a Dios. Dios el Padre nos envió lo mejor. Por eso Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambios. Dios no cambia, ni sombra de variación. Dios no es igual que nosotros. Hoy sí te voy a servir, Señor, pero mañana lo dejas todo tirado. Y somos incumplidos porque tenemos una naturaleza. Ahora, para que podamos entender y podamos caminar con Dios y ser bendecidos, entonces tenemos que tener un nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Nicodemo no entendió, sin embargo, era un cristiano incógnito. Y esa palabra penetró en su corazón. Por eso Nicodemo no estuvo de acuerdo que lo crucificaran a Jesús. Y cuando Jesús murió, José de Arimatea lo bajaron de la cruz con Nicodemo. Nicodemo llevó a las especies y lo enterraron al Señor. Él se convirtió porque esa palabra entró en su corazón. Él entendió que tenía que haber un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Tú quieres vivir una vida de victoria, una vida de bendición, quieres recibir tu recompensa en el cielo, tienes que nacer de nuevo. Y si no naces de nuevo, no puedes caminar con Cristo. A la samaritana le dijo que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu, no en la carne, en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores busca el Señor. Quiero explicarte eso. Tú no lo buscaste a Dios, Él te buscó. Y dale gracias a Dios que te llamó. Ahora, ¿para qué te llamó? Para anunciar las virtudes. ¿Y qué es la virtud? Es el poder que nos ha dado el Señor. ¿Hello? ¿Están acá? Las cosas que proceden de Dios. Él es bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Cuántos creen que Él es bueno? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Así como nosotros llegamos a la iglesia vacíos, huecos, llenos de basura. Y el Señor tuvo que limpiarnos. Entonces el Señor hizo todo, dividió las aguas, puso las semillas, los árboles, las plantas, todo. Y después dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. 1:26 de Génesis. Y después lo hizo al hombre el sexto día. Y al séptimo día Dios descansó. No es que Dios descansó, sino que Dios dio un día para el pueblo de Israel para que pudiera descansar. Hello, ¿están acá? Y Dios vio que todo era bueno, todo lo que Él hizo fue bueno. Mientras el hombre no cayó en pecado, todo estaba bien. Ellos disfrutaban de una comunión con Dios, podían hablar cara a cara. Todas las tardes el Señor hablaba y le preguntaba, Adán, ¿cómo estás? Incluso Dios le dio el poder y la autoridad. Mira, escúcheme, mira lo que hizo el pecado. Y mira la bendición del nuevo nacimiento. Cuando ellos cayeron en pecado, vino maldición. La tierra fue maldecida, entró el pecado, cambió el clima, cambió el aspecto natural de los animales y todo se destruyó. Y el hombre llegó a ser esclavo de Satanás. Entonces, a través de Cristo recuperamos todo lo que el diablo nos robó, todo lo que el diablo te ha robado, tú lo recuperas en Cristo Jesús. Y por eso Él quiere un nuevo nacimiento en el Espíritu.
Las cosas viejas pasaron. He aquí el Señor hace todas. Dios no te pone remiendos. Dios completamente hace todo. Entonces tenemos una nueva creación. Y Pablo dice, no somos deudores, hermanos, a la carne para estar otra vez en esclavitud, sino que somos deudores al Espíritu de Dios. Aunque no creas, porque el hombre nació muerto espiritualmente y él se dejaba guiar por su alma. No había una comunión con Dios cuando el hombre pecó. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿De qué muerte se está hablando? De la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Donde todos los que no se hayan inscrito en el libro de la Biblia van a ser lanzados al lago de fuego. A veces nosotros no disfrutamos las bendiciones del nuevo nacimiento, porque esa naturaleza que tenemos vieja le encanta ser rebelde. Siempre busca problemas, pretextos delante de Dios. Y esa naturaleza no nos tiene que gobernar a nosotros. Esa naturaleza tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo. ¿Hello? ¿Están acá? Antes tenías tu religión católica, apostólica, romántica y diabólica. Pero hoy tienes a Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir bueno? Eso quiere decir que es de naturaleza o constitución buena. Esto nos marca que todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Es decir, nada viene dañado. Nada. El hombre cuando nace su espíritu viene bueno, pero se daña cuando entra en contacto con el pecado. El pecado, ese pecado original, fue el que destruyó al hombre. Con contaminación existente, prevaleciente en la tierra. ¿Por qué te digo esto? Porque la tierra fue maldecida. Las rosas no tenían espinas y empezaron a salir espinas en las rosas. Empezaron a haber plantas venenosas. Las serpientes no tenían veneno en la lengua y ahora hay serpientes que te matan en un segundo. Hay serpientes que escupen y te matan. Nadie puede decir que viene malo o dañado. Es por eso que Jesucristo, en Mateo capítulo 19:14, dejad a los niños, no le impidáis porque que vengan a mí, dijo el Señor, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos. Un niño cuando nace chiquito, inocente nace. No tiene la capacidad de arrepentirse. Por eso los niños no se les puede bautizar. Por eso la palabra de Dios se instruye al niño en su niñez y aun cuando fuera viejo no se apartará. Porque llama a la instrucción el Señor. Ahora la instrucción tiene que ser basada en la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos han nacido de nuevo? No darle la tableta y que tu hija haga lo que le dé la gana o tu hijo haga lo que le dé la gana. Tú tienes la obligación de enseñarle, dirigida por el Espíritu Santo, porque tienes un nuevo ¿qué? Nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, nosotros vivimos en un mundo contaminado. Por esa razón que cuando tú te conviertes a Cristo y tienes el bautismo del Espíritu Santo y quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, va a haber luchas. Pablo dice, nuestra pelea, nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades, gobernantes que se mueven en las áreas celestes.
Satanás no está en el infierno, él no está en el infierno, él trabaja desde el segundo cielo. Tiene principados, potestades, gobernantes, tiene demonios que han sido lanzados al segundo cielo, que no tienen cuerpo y ellos necesitan un cuerpo para poder habitar. Entonces usan a los humanos, a los animales. Por eso vemos gente que tiene hasta 6,000 demonios en su cuerpo. Y cuando viene Cristo aquí a través del nuevo nacimiento, entonces tú eres libre, el Señor nos hace libres. ¿A cuántos el Señor los hizo libres? Ahora, útil, dice la palabra de Dios, útil. Útil, ¿qué quiere decir útil? Usted puede ver que hay cosas que la gente dice que recibió de arriba, pero si no son útiles, es posible que no vienen de arriba. Todo lo que va a alimentar tu espíritu, todo lo que Dios va a hacer primero tu vida espiritual, viene de arriba. Incluso lo económico viene de arriba. ¿Cuántos creen, hermanos? ¿Quién es el que te da el pan de vida? ¿Quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da la salud? Hay gente que cuando se deja llevar por sus emociones se apartan de Dios y creen que todo lo que tienen es de Dios. Hay cosas que no son de Dios. Un hermano a mí me dijo, desde que yo me hice cristiano me salé. No sé qué habría pasado con él. Antes yo tenía carros, tenía 2 carros, tenía un Ben, llevaba benes hasta su país y era el rey. Porque se metía en drogas, tenía relaciones sexuales con hombres y mujeres y el diablo lo tenía como, le daba todo lo que tenía él era del diablo, que el Señor lo reprenda. Hasta que el Señor cuando lo trajo, volaron los anillos, voló todo y lo primero que hizo Dios, humillarlo, cambiarlo, transformarlo y cuando él fue transformado y cambiado, decía, yo le dije, ¿sabes qué? Antes el diablo gobernaba tu vida y te daba todo lo material, pero ahora Dios te está dando algo mejor. Dios tiene cosas mejores para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dios tiene cosas mejores para nosotros. Hay gente que se aferra a lo material, aferra. Hay incluso gente que pelea por lo material. Por eso no hemos traído nada aquí y nada nos vamos a llevar. Ahora, ¿qué significa útil? Saludable, agradable, jubiloso, feliz, excelente, distinguido. Lo que desciende de arriba es derecho y es honorable. Jesús tenía esas cualidades. Alguien podría decir, si yo le pido a Dios y Dios no me da algo bueno o algo que a mí me guste, y si Dios no me da algo, ¿qué me dará felicidad? Esto se dice porque ignoramos la verdad. Es que Dios no da nada que sea malo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Porque Él es el dador de toda dádiva buena. Dale palmas al Señor. Por eso David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá qué? Mi socorro. Él decía, mi socorro viene de Jehová, que Él hizo los cielos y la tierra. Todo lo que tenemos le pertenece a Cristo. Tus hijos le pertenecen a Cristo. Tu casa le pertenece a Cristo. Y el día de mañana cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Así desnuditos salimos del vientre, así como dijo Job, y desnuditos nos vamos a presentar delante del Señor. Tal vez no te va a gustar esto porque algunos están aferrados a sus fierros que tienen. Ahora, la palabra da vida. ¿Qué quiere decir la palabra da vida? Significa es un regalo enfocado a la acción de dar. Esto nos muestra el carácter dador de nuestro Padre. Por eso Jesús decía, Dios bendice al dador alegre. ¿Y sabes qué es dador alegre? Cuando tú le das tu diezmo, cuando tú le alabas a Dios con alegría. A Dios le encanta eso.
Y Dios nos da a nosotros con alegría. ¿A cuántos Dios los ha bendecido? Y tú has bendecido a Dios. Y Dios dice, Jesús dijo, mejor es dar que recibir. Pero hay algunos que dicen, mejor es recibir que dar. Entonces, cuando tú le das a Dios, estás confiando en esa fuente de vida, esa fuente donde el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Dios da lo mejor. Lo mejor. Tus hijos Dios te lo ha dado. Dios no lo va a hacer todo. Dios le da al hombre los hijos y los hombres tienen que saber administrar su familia. Ahora, si tienes a Cristo, si tienes al Espíritu Santo, si tienes la palabra, entonces el Señor te va a dar la dirección para que tú puedas administrar tu familia. Muchos confunden que hay el evangelio en la iglesia, en las cuatro paredes, y después afuera hacemos lo que nos da la gana. Así no es. Dios es dueño de todo cuanto lo creen. ¿Ah? Ahora es un regalo enfocado en la acción de dar. Por eso Dios, tú le tienes que dar lo mejor a Dios. ¿Cómo es para el Señor? Hay que hacerlo. Cuando una persona tiene esa condición, una de dos: o nunca ha nacido de nuevo, nunca ha conocido a Cristo Jesús. ¿Cuántos conocen a Cristo Jesús? ¿Cuántos conocen a Cristo Jesús? Porque a Jesús todo el mundo lo seguía, pero de lejos. Pero había gente que lo conocía, gente que habló con él, gente que lo agarraron, tomaron, lo abrazaron, lo vieron llorar, lo vieron su cansancio. Jesús era una persona normal en su humanidad. ¿Cuántos lo creen? Yo puedo hablar del presidente Trump, que ahorita está, no lo conozco, solamente lo veo que tiene su pelo así medio raro y que habla medio raro. Pero con él nunca he tenido una conversación. Ahora, tú cuando tienes una conversación va a ser por medio del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y vas a poder comunicarte a través del Espíritu Santo. Esto nos muestra el carácter dador de nuestro Padre. David es un regalo otorgado gratis, regalado sin nosotros merecer sus obsequios. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso le agradó al Padre. Y nos escogió para la alabanza de su gloria. ¿Y por qué nos escogió del mundo? Antes cantabas la cucaracha, y andabas cantando música mundana de Vicente Fernández y todo. Y Él ha cambiado tu lamento en baile. Dale palmas al Señor. Ahora, cuando tú vas entendiendo eso y eres guiado por el Espíritu, no importa si estás cansado, tú le alabas a Dios. Vienes, estés cansado. Pero ¿quién te va a abrir la boca? A no ser que te mueva la quijada así. Y si no alabas es porque ya no tienes la libertad. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Están acá, hermanos? ¿Creen que el Espíritu Santo está aquí en esta tarde? ¿Creen que la presencia de Dios se mueve en esta tarde? El carácter del Padre es darnos lo mejor. David es un regalo otorgado gratis, regalado sin que nosotros merecíamos sus obsequios. No merecíamos nada. Ahora establezcamos entonces de que de arriba desciende toda buena dádiva, todo regalo. Tú le pides al Padre, le crees al Padre y el Padre te da hasta sanidad. Que los que estamos diciendo la buena dádiva es un regalo, es algo que no merecemos. Es que es de naturaleza pura, que es útil, derecho, excelente y honorable. El hombre estaba perdido. Dios lo vio al hombre, que el hombre no podía comunicarse con él, porque él es espíritu. San Juan capítulo 1:11 dice que Dios es espíritu, pero el Hijo unigénito le dio a conocer. O sea que Dios
envió a su Hijo en forma de carne. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lleno de gracia, lleno de bendición. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Es el mejor regalo que te ha dado Dios y tú no lo aprecias. Había una hermana que ahí yo no voy a la iglesia porque no tengo, o sea, y se iba a las pachangas a comer hasta en taxi. Ahora es un derecho excelente. Ese derecho excelente solo Dios nos los ha dado. Tú tienes que sentirte orgulloso de ser hijo de Dios. Y ahora vamos a empezar a entender un poco la magnitud de lo que desciende de arriba. Todo lo que desciende de arriba. Es por eso que no podemos decir que una enfermedad viene de arriba. Por la razón, tenemos que rechazar todo lo que no sea bueno, útil y etcétera. Las enfermedades muchas veces vienen por causa del pecado. O muchas veces Dios permite para tratar con tu vida, para hacerte entender. Y cuando es de parte de Dios, es porque Dios está queriendo formarte. Dios quiere formarte de una manera como a Él le agrada. ¿Está acá? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me lo tiran a mí? A mí me lo tiran. Y Dios quiere arreglar el carácter que tienes, porque nadie te aguanta, ni tú te aguantas. ¿Y por qué no me sana, Señor? Ya he rogado tanto, he orado tanto. Y el Señor te dice, pues te voy a formar primero lo de adentro, porque de qué te sirve que te dé la sanidad si te vas a ir al mundo. ¿Está acá? ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿A cuántos el Señor los ha metido, les ha permitido una enfermedad para después sanarlo? Job es un ejemplo. Dios dio testimonio de Job. Y el diablo vino y le dijo, ¿por qué no me das una pruebita para ver si te adora, a ver si no blasfema en tu cara? En un día perdió todo. En el capítulo 1 perdió las hijas y lo más tremendo que la mujer no se fue. Se lo dejó como un clavo, pobre Job. ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Y este hombre tenía una fe, calidad. No entendía por qué le estaban viniendo las cosas, pero Dios tenía el control. Le dijo a Satanás, puedes tocar todo menos su alma. Ahora el alma de nosotros le pertenece a Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Don perfecto es lo que se ha recibido producto de la acción de dar. Don es un regalo que se da con liberalidad. Por eso, hermano, cuando tú vienes y das la ofrenda a Dios, sea la ofrenda que sea, tienes que darle con libertad. Cuando vienes a alabarle a Dios, ¿por qué vas a venir todo oprimida? Él me levantará. Él me levantará. Levanto mis manos. Si tienes la libertad. Y a Dios le agrada eso, que tú levantes tus manos, le adores a Dios. Porque Él conoce que cuando tú le adoras a Dios con libertad es que tienes al Espíritu Santo. Es que has tenido un nuevo nacimiento en Jesús. Y eso tiene un beneficio, es decir, un beneficio que Dios nos da. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Ustedes están tristes porque les he dicho que me voy. Porque ellos se acostumbraron a estar con Jesús. Cualquier cosa, Jesús, arréglalo. Les dijo, los voy a enviar al Espíritu, el cual los va a guiar a toda verdad. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo muy importante. Dios te va a guiar a través de su Espíritu. Si es que el Espíritu está en ti.
Antes caminabas por tus emociones, hacías lo que te daba la gana. Hay gente que se iba hasta el brujo a ver qué agarraba o qué hacía. Pero hoy no necesitamos eso. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Y eso tiene un beneficio que solamente Dios nos puede dar. Perfecto, que esto quiere decir completo, lleno, crecido de edad y lleno, maduro. Por esa razón que tenemos que pasar un proceso de crecimiento. Adán cuando fue formado enterito. Lo hizo el Señor, sopló aliento de vida y fue un ser viviente. ¿Por qué no Dios tomó un vientre y a Adán lo hizo nacer? Ahora quiero que pongan atención a lo que les voy a decir. El nuevo nacimiento ya viene completo. Y lo único que tú tienes que hacer es aprender a crecer, a madurar para que esas bendiciones, esa herencia, Dios te la dé y tú la administres. Ahora hay regalos que Dios da, pero que todavía no son dones perfectos. Por ejemplo, los ministerios. Nosotros leemos que los ministerios son regalos, son dones que Dios da a hombres, pero el don se hace perfecto cuando está lleno, cuando está maduro. Esto quiere decir que de alguna manera es un desarrollo. Cuando desciende es bueno, es decir, la esencia del don es perfecta, pero hay un proceso de madurez. Jesús no te va a decir, tú tienes un ministerio de pastor, a la semana que te convertiste, anda a pastorear, porque es un niño. Y eso no entendemos. Llegamos a Cristo, el Señor nos saca de las drogas y de todas esas cosas. Entonces el Señor tiene que empezar a limpiarnos, transformarnos, a enseñarnos, a instruirnos. Y hay gente que no quiere ser instruida, ellos quieren hacer las cosas a su modo. Y las cosas a nuestro modo nunca van a salir. Hello. Vamos a ir a Hebreos, porque no me están creyendo a mí. Hebreos 12. ¿Cuántos están acá todavía? ¿Estás entendiendo o no estás entendiendo? Nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Dice así, por tanto, en el verso Hebreos 12, dice así, el verso 2, puestos los ojos en Jesús, autor consumador de la fe, el cual por el gozo de nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió. Mira a Jesús, contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis ¿qué? La disciplina. La disciplina es cuando Dios te empieza a formar por medio de su palabra. Pero si no quieres entender, entonces viene el chicote de Dios. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, escúcheme, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y a veces cuando no tienes el entendimiento y tienes la madurez, yo me voy de este lugar porque ya no me quieren, me miran feo. Ahora, si Dios te ama a ti, te va a disciplinar. En otras palabras, hace lo que te da la gana, hace lo que quieres y no quieres entender. Y Dios te está hablando y te está hablando y sigue haciendo. Hay un momento que el Señor puede sacarte y desecharte.
Dios ya no te dice nada, ya no te pasa nada. Por eso hay gente que cuando uno se encuentra dice, ¿y cómo estás? Oh, yo desde que ya me he dejado de ser cristiano, ahora vivo bien. Tengo dos y ni un camino. Cuando Dios empieza a disciplinar tu vida es porque te va a hacer un bien a ti. Si no pasas la disciplina, hay un problema. Si soportáis la disciplina, os Dios trata como a hijos. ¿Cuántos quieren que Dios los trate como a hijos? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos quieren que Dios los trate como hijo o como bastardo? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahora dice el 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Ejercitados. O sea que Dios vienes con tus fechorías y el Señor dice, a esta me la voy a agarrar, a este me lo voy a agarrar. Y me voy a ir y te vas a otro lugar y allá, a que allá encuentres peor gente que tú. Entonces el trabajo es Dios, no es el lugar, no es el lugar. Y Dios quiere disciplinarte para que tú aprendas a madurar y para que tú aprendas a caminar bajo el nuevo nacimiento, bajo la bendición de ese nuevo nacimiento. Y puedo ponerte un ejemplo. Abraham salió de la tierra de Ur, era idólatra, su padre adoraba ídolos. Y Dios le empezó a hablar a Abraham y le dijo, vas a caminar. Y dice que Abraham salió del lugar donde vivía sin saber a dónde iba. Pero iba como viendo al invisible. Y Dios le decía, vas a caminar, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y no había nada de tierra que fluye leche ni miel. Había puro desierto. Hasta le dio un hijo, lo hizo esperar y después le dijo, quiero probarte realmente si realmente me amas o amas más a tu hijo. Lo probó. Y Abraham dijo, ciertamente Dios va a proveer la fe. Y Dios salvó la vida de Isaac porque había un futuro poderoso en Isaac. Pero Dios a su hijo no lo libró, su hijo tuvo que morir. Ahora todos los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que ser probados. Si no eres probado, entonces hay un problema. Nunca vas a querer enderezarte y siempre vas a querer hacer lo que tú quieres hacer. Y Dios no lo va a permitir porque Dios es dueño de nuestras vidas. Él nos ha comprado con su sangre. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? ¿Ah? Ahora las cosas que proceden de Dios y la realidad de nacer por la palabra de verdad. Puesto que lo que viene de arriba es buena, da vida, es un don, es un regalo perfecto. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Pedro cuando estaba con Jesús lo negó, lo maldijo. Pedro era un bocón, Pedro un hombre que quería ser el primero y era bien de esos tremendos. Hasta lo exhortó a Jesús. Y yo voy a ir a la cruz contigo, Señor Jesús. Estoy dispuesto a morir. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Cállate, Pedro, porque esta noche me vas a negar 3 veces. Ahí vino la disciplina. Y Pedro lo maldijo haber conocido a Jesús. Y cuando Jesús lo vio, Pedro lloró amargamente. Y cuando Jesús lo volvió a encontrar, lo restauró 3 veces. 3 veces lo negó Pedro y 3 veces el Señor lo restauró.
Ahora Dios restaura. Dios restaura. ¿A cuántos Dios los ha restaurado? Ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Permites que Dios te restaure? Y la restauración no es buena, no es ay, tomar una Coca-Cola. La restauración, Dios te hace pasar por enfermedades, te hace pasar por muchas cosas. A veces te deja hasta pelado. Y hay gente que cuando no quiere ser formada, dice, no, para mí el evangelio no es. No, a todos son una bola de hipócritas. Y el diablo empieza a minar su mente, su corazón, y no recibe nada. Nada recibe, como dijo el siervo, se van peor que cuando vinieron. ¿Qué es una Navidad? Da es nuevo nacimiento. Ese es un regalo, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene a través del Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo no te va a alcahuetear. El Espíritu Santo es cariñoso, el Espíritu Santo quiere estar contigo, pero cuando tú pones otras cosas en vez del Espíritu Santo, ya tu amor no está con Cristo. Como dice Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta, ya lo sacaron a Jesús de su corazón. Y Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y todos los dones que te ha dado el Señor, todos los dones le pertenecen a Él. Y el don más grande que tenemos es la salvación. Vino perfecto, ha sido útil. Además, eso no puede pecar, porque lo que es nacido de Dios no puede pecar. Por eso es que debemos bendecir a Dios por el nuevo nacimiento, porque es de una naturaleza buena, incorruptible. Pedro dice que hemos nacido de una simiente no corruptible, sino de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Es decir, tenemos una semilla que no se va a corromper jamás, aunque usted tenga conflictos aquí en la tierra. Jesús por eso les dijo a los discípulos, yo me voy, no les dijo, les voy a mandar paquetes de billetes que le van a caer en la cabeza, se van a hacer millonarios como esos falsos que predican hoy. Y a la gente le encanta eso. Hoy día estaba viendo un canal, cuando me puse un momentito en un canal, y ahí estaba el Cashlun haciéndose la burla de Pedro. Burlesco. Y ese tiene un espíritu así, burlesco, como decir yo la puedo hacer. Y de ese tipo van a empezar a aparecer muchos en estos últimos tiempos. Si vamos a Primera de Juan. Y a su nombre, hermanos, ¿cuántos están contentos? Algunos ya no dicen amén, pues, ¿qué podemos hacer? Tal vez le está cayendo. Está cayendo. Yo no me preocupo si te enojas, te molestas, si no te gusta. Aquí. Esta palabra a mí me está hablando, primero a mí. Y después a ustedes. Capítulo 3 de Primera de Juan, verso 6. Todo aquel que permanece en Él, escúcheme, en Cristo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Así dice en su Biblia? ¿Dice así o no dice así? El verso 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. El verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos han nacido de Dios? Habla del nuevo nacimiento.
Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente, hay una nueva simiente en nosotros. Y la palabra simiente habla de semen, de semilla. Permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de qué? De Dios. El verso 3, mira lo que dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él, en Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Vamos al capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido del nuevo nacimiento en Cristo Jesús? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Mira, hay una responsabilidad de Dios. ¿Y el maligno qué? El maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? Ahora, ¿de qué pecado está hablando esto Juan? Si tú has nacido de nuevo, tú tienes que hacerte guiar por el Espíritu. No cuando se te da la gana, no como tus caprichos ni nada, porque eso a Dios, eso es puro pantalla, como dice. Tú tienes que vencerte a ti mismo. Luego, saca. ¿Y cómo vas a poder vencer? A través del nuevo ¿qué? Nacimiento en Cristo Jesús. Ya tienes una simiente nueva. El nuevo nacimiento no es una opción humana. No dice yo quiero nacer de nuevo. Eso viene de Dios. Santiago 1:18. Vamos a volver a Santiago 1:18. Dice que él de su voluntad. Mira, no fue el pastor, no eres tú. Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, en Cristo, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus... Es decir, si nosotros nacimos de nuevo, si tú naciste de nuevo, la Biblia dice que no fue por su propia ¿qué? Voluntad. Y si vamos a primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Habla de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Cuántos se alegran? ¿Ah? ¿Y por qué no te alegras? Muchos ya no se alegran. Dicen, ay, ¿para qué? Ya no entiendo. Vas a entender un día. Ahora nos ha hecho renacer de una nueva esperanza viva mediante la resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, todos los que creen en Él, Él resucitó. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? De los muertos. Y Pablo dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos va a levantar a nosotros. Quiero que pongan atención, nos va a levantar a nosotros. Por eso Pablo dice, oye, no contristéis al Espíritu con el cual fuiste ¿qué? Sellados para vuestra redención. Cuando tú contristas al Espíritu, ya no te guía el Espíritu Santo, sino te guía tus emociones. Y las emociones vienen del alma. Cuando Cristo nos alcanzó, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados.
estábamos ajenos, alejados. Entonces Él nos rescató. Nuestro espíritu renació. Pero a nosotros nos corresponde trabajar en nuestra alma. Porque dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo tú puedes trabajar en tu alma? A través del nuevo nacimiento que es en Cristo Jesús. Obligar a tu alma a alabar a Dios. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados, tus maldades, el que te sana. Tú tienes que trabajar en tu alma. Yo tengo que trabajar en mi alma. Pero si tu alma gobierna sobre el Espíritu Santo, hay un problema. Te dejas llevar por eso hay mucho cristiano de esos llorones. Aquí no. Sentimentales. A mí no me pueden hablar así. ¿Qué se han creído? ¿Y por qué no? Si en el mundo te arrastraban ahí y no decías nada. Te dejaba el novio, ya no, la vida no vale, ya querían morir. Se tomaban píldoras algunas para morirse de una vez y no se murieron, gracias a Dios. Los hombres, la mujer le dejaba, iban al bar. La vida no vale nada. Con su pistola ahí. Esto es mi último trago. Adiós. ¡Pen! En cambio, hoy tenemos a Cristo Jesús. ¿Qué nos ha dado el Señor? Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo. Ahora, cuando tú te concebiste en el vientre de tu madre, la decisión de nacer no fue de ti, fue de tu papá y tu mamá. Queremos tener a Panchito. Entonces vamos a trabajar. Y naciste tú, aunque feíto, pero naciste ahí. Porque si no hubieras estado tu mamá con tu papá, ni gratis hubieras nacido. Ahora Cristo nos ha dado vida eterna. Al Padre le plació darnos vida y vida en abundancia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo les doy vida. ¿Sabe qué? La vida en abundancia no es tener dinero. Es poner tu enfoque arriba, sabiendo que de arriba viene todo tu bendición. Y sabiendo que tú vas a volver un día para arriba. Colosenses 3 dice, pues si habéis resucitado juntamente con Cristo, no sigas fregando. No sigas haciendo la vida imposible en la iglesia. No sigas pleiteando. Busca las cosas de arriba donde está Cristo. Poné la mirada en las cosas de arriba. Bueno, a algunos ya le esté cayendo como chile a la herida. En Malaquías capítulo 2, 1, 2 dice así. Yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Y habla de Saúl. ¿No era Saúl hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob. Aquí vemos a Dios ejerciendo su voluntad. Yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y salieron del mismo vientre. Y eran gemelos, casi gemelos.
Solo que Jacob salió agarrado de la pata de Saúl. Y Dios, escúcheme, quiero que pongan atención. Dios puso la mirada en Jacob. ¿Y quién era Jacob? Ladrón, mentiroso, transero. Por eso dice que Dios no escogió lo bueno, lo peor. No sé cómo habrás sido tú en el mundo. Tal vez te decían el machetero. Algunos le decían el tacuacín porque entraba al gallinero y pobres gallinas. Pero Dios nos llamó de ahí. Tal vez bailabas ahí la quebradita con tus botas ahí. Y dijo, a esta quebradora la voy a agarrar. Y el Señor nos abrazó y nos llamó. ¿Ah? Santiago 1:18, volvemos a Santiago 1:18, ya vamos a terminar. ¿Quieren que terminemos? Pues váyanse pues. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo, 1:18, mira lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos. Por eso dice que al Padre le plació a nosotros escogernos. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. Dios decide. Dios planifica la familia. ¿Ah? Muchas veces viene un predicador y dice, todos los que quieren recibir a Cristo, aquí esta noche es tu última oportunidad. Ven a Cristo. Y la gente, el Espíritu Santo les da el convencimiento y pasan al altar, y en el altar ahí reciben a Cristo. Algunos reciben sanidad, algunos el Señor los bautiza ese momento con su Espíritu, algunos ya Dios tiene planificado lo que va a hacer en el futuro. Dios tiene el plan en nosotros, en cada uno de nosotros. Y lo más tremendo que tú puedes hacer planes y Dios te cambia todo el plan. Por eso es que Dios no puede forzar a nadie a ser hijo de Él. Porque Dios es el que te escogió, Dios es el que me escogió a mí. Y Dios es el que nos escogió a cada uno de nosotros. No fue porque tú querías. Era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Mentiroso, andaba roncando ahí. Nadie quería nada con Dios. ¿Cuántos querían con Dios? ¿Cuántos querían de Dios? Estabas ahí. En el tercer ángulo andabas volando ahí. Y Dios dije, a este cabezón me lo voy a agarrar porque este me va a servir. Y ha habido un nuevo nacimiento en ti. No creo que tú vuelvas a hacer lo mismo que hacía antes. La gente que se regresa al mundo y por muchos pretextos es la gente que nunca ha nacido de nuevo. Había una pregunta, ¿crees que pueden perder la salvación los cristianos? Los verdaderos no. Los que han nacido de verdad no. Porque hay una simiente que nos guarda. ¿Está acá? La gente que se va al mundo y la gente que hace fechorías no es porque eran cristianos. No eran cristianos, no eran ni nacidos de nuevo. Ahora Dios nos engendrá a nosotros. ¿Sí o no? Mira lo que dice Romanos capítulo 9:15. En el verso 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni a bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Ahora Dios nos ha llamado a nosotros. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, cuando era todo lo contrario, que el menor tenía que servir al mayor.
Y esa profecía Dios se lo dio a la mamá, a Rebeca. Como está escrito, a Jacob amé y más a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia. ¿Sabe por qué estás aquí? Porque Dios tuvo misericordia. Y cuando no entiendes ese plan en tu vida, sigues queriendo hacer lo que hacías antes en el mundo. Estaba escuchando un predicador que es español y me gusta cómo predica. Dice, si vos vas a una iglesia donde te van a acomodar la palabra para que te sientas bien, sal corriendo de ahí. Porque no te están predicando para que tú cambies, reacciones. Por eso él se ha tergiversado la iglesia. La gente entra, hace lo que quiere, hasta músicos raros ponen ahí. Ahora Dios tuvo misericordia de mí, de ti. Dios no te permitió que te murieras. Esta obra divina se realiza mediante la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad. Es como una pareja que tiene íntimas relaciones sexuales dentro del matrimonio. La mujer es la que da la concepción. De igual manera, cuando somos expuestos a fluir de la palabra de Dios, esta ejerce una concepción, carácter espiritual, escúchenme, en nuestras vidas y da lugar al maravilloso milagro del nuevo nacimiento espiritual. Viene por oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. En San Juan capítulo 6, 63 Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso Jesús cuando predicaba la palabra de Dios, la gente se compungía, la gente recibía sanidad. ¿Y por qué recibía sanidad? Porque estaban cansados de vivir una vida religiosa. La religión no cambia a nadie. El que cambia es Cristo. ¿Para qué? Para tu enriquecimiento espiritual. Por eso en Génesis capítulo 2:10 dice que había un río en el huerto y ese río se dividía en 4 partes. Y en Apocalipsis 22:1 vemos ese río en el trono de Dios, que sale un río de agua viva. Por eso Jesús el último día que se puso de pie dijo, el que cree en mí, así como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y cuando corren ríos de agua viva? Cuando tú le crees a Dios y tú trabajas para Dios. Cuando tú te preocupas por las almas. Cuando ya no tienes corriente de agua viva, ya no te interesa nada. Solamente tu vida te interesa. ¿Saben acá, hermanos? En Ezequiel capítulo 47, Dios le dio una visión a Ezequiel, le dijo, ve y empieza a meterte al río. Empezó a meterse en los tobillos, después a la rodilla, después aquí, y ya cuando no cabía, pum, se sumergió. ¿Y sabes qué es sumergirse al Espíritu? Es cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida. Y le mostró ese río que llegaba, entraba a las naciones, a los pueblos y llevaba sanidad.
Por eso a muchos les cuesta venir a servir a Dios. Ese río de agua viva, Jesús era la fuente de agua viva, hermanos, y es la fuente de agua viva. Ahora la traducción de la palabra es mayín, que significa semen. Semen. Entendemos entonces que el agente por el cual Dios engendra es su palabra. Por eso vamos a primera de Juan. Vamos a ir rapidito ya. Quiero terminar esto. ¿Y a su nombre, hermanos? ¿Cuántos están contentos? Ok, ahí sentadito estás aprendiendo, yo estoy aprendiendo. San Juan capítulo 1, ¿ya lo tienen? Mira lo que dice Juan, el apóstol Juan, dice, lo que era desde el principio, hablando del principio de la eternidad y el principio de su nacimiento. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién era el verbo de vida? Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. El Padre envió a Jesús, envió la palabra de vida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también nosotros anunciemos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas escribo para que vuestro gozo que sea que cumplido. Dios usó un hombre, buscó una mujercita virgen, 16 añitos, 14, 16 añitos, se le presentó y dijo, vas a embarazarte, ¿qué? Va a venir el Espíritu Santo y se va a posesionar en ti. Te va a poner la semilla, la palabra, y darás a luz al Hijo de Dios. Y le pondrá su nombre Jesús. Ahora Pedro dice que nosotros somos linaje escogido. Escúcheme, linaje escogido, aunque no lo creas, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes, que anunciemos la palabra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aunque nos parecemos a los del mundo, no estamos del mundo. Nosotros en excelencia somos superiores a ellos, porque Dios ha puesto un espíritu superior a cada uno de nosotros, porque somos seres vivos con el Espíritu de Dios. Santiago dice que somos las primicias de esa ¿qué? Creación. Y esta posición es dada por el Padre de las luces, porque en Dios no hay tinieblas. La luz vino al mundo, los hombres amaron las tinieblas, y todo aquel que recibe a Cristo, viene la luz de Cristo a su vida. Y los que andan en luz no tropiezan. Está acá, dale palma. Esta posición dada por el Padre de las luces es permanente. ¿Está acá? Un hermano murió, tenía cáncer, y se fue a una montaña y le dijo: Señor, si me vas a llevar, llévame de aquí, quiero ponerme a cuentas contigo. Y el Señor le dio una experiencia, lo llevó al cielo y vio todas las maravillas. Después lo llevó al infierno. El Espíritu Santo lo llevó. Y los demonios dicen que no lo ven al Espíritu Santo.
y los demonios no podían acercarse a él. Y él le preguntó, ¿por qué no pueden los demonios acercarse a mí? Porque tú tienes una luz encendida. No apagues esa luz en tu vida, porque vas a vivir en tinieblas conforme tu manera de vivir. Vas a querer hacer lo que te da la gana y vas a incluso a reclamarle a Dios que Dios que me tiene, tú me has prometido. El Dios te ha prometido, pero tienes que caminar en esa luz. ¿Y cómo puedes caminar en esa luz? A través del nuevo nacimiento. El evangelio no es fácil. Yo he pasado por todo. Y el único que me ha dado fuerza es el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando las personas hacen lo que les da la gana? Porque no había una experiencia del nuevo nacimiento. Yo he visto gente que lloraba, tenía una relación, se apartaron, se separaron de Dios y el diablo los destruyó. El diablo, cuando tú tienes la luz de Cristo, los demonios no se van a acercar a ti. Por eso Santiago 1:19 dice, por esto sabéis, mis amados hermanos, que cada uno sea pronto, dice, para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pronto quiere decir, oigamos la palabra y actuemos. Santiago 1:21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Hello. No es que Dios te lo va a sacar, sino que tú tienes que desechar toda inmundicia, todo resto de malicia. Recibí con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Por eso tú tienes que pelear con tu alma. Tienes que obligar a tu alma a adorar a Dios. Desechemos, note que dice el resto. Esto implica que todavía tenemos que despojarnos de las cosas malas. Primera de Pedro 2:1 dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, dice que nosotros desechemos todo eso para que tengamos hambre de su palabra. Pues la gente no le gusta la palabra, pueden danzar y todo, pero cuando llega la palabra y no te gusta, hay malicia. Hello, ¿están acá? Hay engaño, hay hipocresía, envidias y toda difamación. Cuando tú te despojas de eso, vas creciendo y vas siendo formado como un adorador espiritual. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia, todo el resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Ahora lo que dice aquí, que la palabra puede salvar nuestras almas, la palabra. Entonces nuestro espíritu es salvo por el nuevo nacimiento, pero la palabra salva nuestras almas. Entendamos esto, que la salvación es una situación posesional progresiva, es decir, yo soy salvo, pero me estoy salvando. Si muero hoy me voy a la presencia de Dios, pero cada vez que recibimos la palabra me va salvando, la palabra me va limpiando, es decir, yo puedo ser salvo de enfermedades. La palabra limpia. ¿Están acá, hermanos? De pobreza, de muchos problemas que tal vez querían llegar a mi vida, pero por la luz de la palabra aprendo a evitarlos. Entonces voy siendo salvo de muchas cosas en la vida, siempre cuando yo reciba con humildad. La salvación viene cuando somos hacedores de la palabra. Por eso Santiago dice, no seamos solo oidores. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que engañan a sí mismos.
porque eso dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados seremos salvos, es decir, de la acción de hacerlo. Por eso dice Santiago, no solamente seamos oidores, engañándonos a vosotros, ¿qué? Mismo. O sea que tú te engañas cuando no quieres cambiar y quieres seguir siendo lo mismo, tú te estás engañando. Santiago 1:25, y con esto terminamos. Y a su nombre, hermanos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra, la ley de la libertad, lo que dice Romanos capítulo 8, dice que ya no hay ninguna condenación en Cristo, los que están en Cristo Jesús. Porque la ley que es espiritual en Cristo me ha librado de la ley que me condenaba al pecado. Y esa es la ley perfecta de la libertad. Somos libres. Persevera en ella. No solamente tienes que oír, sino dice que tenemos que perseverar. Y el que persevera hasta el fin, dijo Jesús, ese va a ser ¿qué? Salvo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, y este será bienaventurado en todo lo que hagas. ¿Sabes qué es bienaventurado? Bendecido por Dios. Mira todo lo que abarca el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Tú esta tarde tal vez has escuchado, tal vez puedes agarrar y escuchar y tirarlo para acá o tirarlo a la basura, hacerte loco y no recibir. No hay problema. Se ha hablado la palabra y la palabra no va a regresar vacía. Tú quieres irte un día con el Señor, tienes que tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos? ¿A cuántos les cayó mal la palabra? Que Dios bendiga a los que nos ven. Hay un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Esa es la garantía que nosotros, y la garantía que el Señor nos dejó es el Espíritu Santo, que son las arras. ¿Qué es las arras? La preparación para irnos con el Señor. Ahora tenemos un compromiso serio con Dios. Dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios nos llene, dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque Dios es el único perfecto. ¿Cuántos lo creen? Que Dios bendiga a los hermanos. Cualquier cosa nos llaman al teléfono que está ahí. Si no has recibido a Cristo, abre tu corazón y el Señor te va a llenar. Él es el único que puede hacer la obra en tu vida. Pónganse de pie, hermanos. Oración por hermanos.